Nunca fue un viaje aburrido. Por definición, Escocia era un país de paisajes impresionantes, majestuoso y con un clima implacable. El viejo carro de Evie había aguantado una buena paliza. La lluvia y las ramas que se estrellaban contra el parabrisas en esta noche oscura y tormentosa de diciembre del 96. Un caramelo de menta rodaba entre sus mejillas, mientras la imponente vista de su destino le revolvía el estómago. Allá arriba, sobre las sinuosas carreteras que cortaban la negrura de los campos empapados, una gran casa señorial descansaba junto a la orilla de una de las masas de agua más famosas del mundo, el lago Ness. Evie apretó suavemente el freno con su bota de cuero rojo, deteniendo el carro con un chirrido sobre un gran charco formado por la lluvia de ese mismo día. Los relámpagos parpadeaban en el cielo, iluminando destellos en el paisaje. El agua oscura y turbulenta del lago, los árboles doblándose bajo el viento, y al otro lado, las antiguas ruinas del castillo de Urquhart frente al gran salón. Se quitó el vaho de las gafas de noctura gruesa y se inclinó hacia adelante, observando la puerta de hierro forjado que parecía abierta, como si la estuviera esperando. Dos cabezas grotescas de piedra la vigilaban desde lo alto, figuras monstruosas que evocaban la forma esquiva de la bestia del lago Ness. Fuera del acogedor interior del carro, el viento rugía con furia. Acostumbrada al clima extremo de Escocia, Evie tomó un sorbo de algo tibio de su taza de viaje antes de salir, sacar una pequeña cartera de cuero del maletero y avanzar por el sinuoso sendero de grava hacia la sombría residencia. Su abuelo solía decirle que no existía el mal tiempo, solo la ropa inadecuada. Lo había leído en un viejo libro de proverbios escoceses y lo repitió hasta el día de su muerte. Sus botas crujían sobre la grava húmeda mientras la lluvia golpeaba su capucha. Se fijó en las antiguas lámparas victorianas que iluminaban el camino de entrada, justo al lado del césped brillante por la humedad, pero meticulosamente cuidado. Dos habitaciones en la planta baja del extenso palacio tenían luces encendidas. Una de ellas resplandecía con las antiguas bombillas rojas y verdes de un árbol de Navidad parpadeante. La escena le recordó a una película de terror de los años 70. Tallos de hiedra trepaban por las paredes, resaltando las grietas en el tejado. Los aullidos del viento desde la orilla atravesaban la distancia. Un sonido agudo que se colaba por el estrecho sendero, incluso a 1 milla de distancia. Agarró la vieja aldaba de hierro en la enorme puerta de roble y golpeó 3 veces. Su abuelo solía decir que eran los golpes del diablo. Tenían la superstición de que el mal siempre venía de 3 en 3. Una placa dorada incrustada en la pared de ladrillos sobre el buzón proclamaba con orgullo: la ordenada sociedad de cazadores de monstruos del lago Ness. Las bisagras rígidas en la pesada puerta de roble gimieron cuando se abrió, revelando a un hombre barbudo, bien parecido, con una camisa de tartán y un sombrero de color sal y pimienta. Evie no pudo evitar pensar en Sean Connery, aunque con más manchas en el hígado. La saludó con una calidez acogedora. «Vamos a meterte dentro y resguardarte del mal tiempo, jovencita», dijo con cortesía. El viento silbaba con furia dentro del pasillo resonante cuando la puerta se cerró con un golpe seco tras de ella. Agradeció a su anfitrión y se quitó la capucha, lista para descubrir lo que le rodeaba. «El salón está al final del pasillo», dijo el hombre. «Puede ponerse cómoda ahí. ¿Fuma?» «No, no fumo», respondió con una sonrisa incómoda, sujetando con firmeza la cartera contra su cadera. Se quitó el impermeable rojo y lo vio colocar en un puerchero de forma de Nessie, justo al lado del paragüero. Para ser un hombre de más de 70 años, se movía con sorprendente rapidez y energía.
Lástima. Tengo unos puros excelentes que me llegaron esta mañana de un amigo en Nicaragua. Un regalo adelantado de Navidad. Enseguida estoy con usted. Solo debo hacer una llamada rápida. La madera crujió bajo su fuerte armazón mientras se apresuraba por el pasillo en zapatillas. Evie avanzó por el gran corredor opuesto, dirigiéndose hacia la habitación iluminada al fondo, sintiendo cómo sus botas empapadas absorbían el agua a cada paso sobre la alfombra estampada. Las lámparas de pared que adornaban la entrada revestida de madera estaban decoradas con oropel rojo y verde oscuro. La alegría navideña parecía una fachada que ocultaba la oscura historia de aquel lugar. A lo largo de cada una de las hermosas paredes con frisos, habían detalladas tallas de madera de la misteriosa criatura, como si avanzara hacia la entrada del salón. El suelo de madera, teñido de un profundo rubí, crujía bajo sus pasos. Incluso sobre la alfombra. La majestuosidad del sitio resultaba imponente, y Evie intentó no sentirse vulnerable. Su investigación previa le indicaba que esa noche solo estarían ellos dos. Pero en un lugar tan vasto como aquel, nunca se podía estar completamente segura. Cada habitación que atravesaba parecía albergar formas con ojos que seguían cada uno de sus movimientos. En el salón, un majestuoso árbol de Navidad de 2,5 metros se alzaba, envuelto en espumillón como en tiempos pasados, con una cabeza de Nessie en la cima en lugar de la tradicional estrella o hada. Junto al árbol, una gran chimenea abierta crepitaba con leña seca, desprendiendo un aroma a roble, cuero y humo de puros finos que envolvía el ambiente en una falsa sensación de calma. A primera vista, el lugar parecía sacado de una tarjeta navideña, pero Evie no se dejaba engañar. Permanecía alerta en presencia de aquel hombre. Sus ojos recorrieron las paredes, cada una convertida en una galería de imágenes y fotografías misteriosas que documentaban los supuestos hallazgos de la sociedad. Fotos en blanco y negro, ilustraciones, recortes de periódico e incluso los que parecían ser muestras de piel de reptil seca y marchita. En un rincón de la habitación, una gran mesa de despacho con una silla y una jarra de whisky de cristal se ubicaban justo frente a un enorme ventanal con vistas al lago, iluminado por el resplandor de la luna. «Es usted la señorita Gordon, supongo». La voz profunda resonó con firmeza, enviando un escalofrío por la espalda de Evie justo cuando entraba en la habitación detrás de ella. «Soy la señorita Grant. Evelyn Grant», respondió. «Hablamos por teléfono esta mañana». El hombre pareció sorprendido. «Muy bien. Soy el doctor Alistair McKendrick», dijo, ofreciéndole un apretón de manos firme que prácticamente envolvió el suyo. «Dirijo la sociedad de ordenados cazadores de monstruos del lago Ness. Es un nombre largo, lo sé. A veces hasta yo lo olvido. Sobre todo ahora, en mi vejez». Su encantadora sonrisa no ofrecía consuelo. Dejó la cartera junto al gran sofá de cuero, pero mantuvo el bolso más pequeño al alcance de sus manos frías. Masticó los restos de menta dura que tenía en la boca y tragó antes de recorrer con la mirada las paredes de la habitación, manteniendo la distancia con el hombre. El doctor McKendrick echó un vistazo al antiguo reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 11 en punto. «Es difícil no sentirse cautivado por esta habitación», dijo. «Es mi favorita en toda la sede, y aquí es donde llevo a cabo la mayor parte de mis asuntos. Esta sala es el centro, o mejor dicho, el corazón de la casa. La mansión fue donada a la organización por una de nuestras benefactoras, Lady Catherine Shaw,
Intentó que sus paredes hablen, que cuenten las hazañas del pasado. El ojo izquierdo de Evie vibró ligeramente cuando notó que se mordía las uñas. Eran los nervios apretándole el pecho. Fingió distracción, pero el gesto delataba su estrés, hasta que algo en la pared captó su atención. Era un enorme cuadro que mostraba a un monstruo marrón grisáceo enfrentándose a un sacerdote, cuya expresión era feroz y decidida. Se quitó las gafas y las limpió. El vapor del calor abrasador de la habitación empañaba su vista. ¿Qué representa este cuadro, doctor?, preguntó. El doctor se rascó la barba con una satisfacción casi teatral, y Evie alcanzó a ver los cortes de afeitado en su piel. Parecía que le encantaba contar historias y que lo invitaran a ilustrar a otros sobre un tema que dominaba. Aquello le daba una descarga de endorfinas dignas para gastarse el dinero. Aquí comienza la historia del origen del monstruo, dijo. San Columba es el nombre del cuadro. Fue un monje irlandés que llegó a Escocia en el año 563 después de Cristo, llevando consigo a la palabra del Señor. Su misión era convertir a las tribus pictas que aquel entonces carecían de unidad y seguían caminos paganos. En el año 565 después de Cristo, en las orillas del río Ness, al norte del lago, los miembros de una tribu enterraban a uno de los suyos. San Columba les preguntó qué había sucedido, y le respondieron que la víctima había sido parcialmente devorada por una gran bestia acuática. Al oír esto, el santo envió a uno de sus compañeros a nadar por el río, y entonces, desde las profundidades, emergió la criatura. Pero Columba no dudó. Se persignó y le ordenó al monstruo que se retirara, y así lo hizo, desapareciendo para no volver a molestar al santo ni a su gente. Evie se apartó del cuadro y, al girarse, vio al doctor justo a su lado. Se movió instintivamente para ubicarse mejor y le lanzó una mirada interrogante. ¿Entonces, simplemente se fue? Exactamente. Sí. Fue la voluntad de Dios. Las tribus creyeron que habían sido testigos de un milagro aquel día, y la leyenda de San Columba creció dentro de la iglesia. ¿Y su sociedad de cazadores de Nessie realmente cree en esta historia? El doctor McKendrick soltó una risa seca, con un tono ácido. Por supuesto que no. El problema de las historias es que su verdad original acaba muriendo con el tiempo. El relato de San Columba enfrentándose al monstruo fue escrito más de 100 años después del supuesto evento. Y después de eso, durante siglos, no hubo prácticamente nada sobre la criatura. Evie sintió las gotas de sudor deslizándose por su frente, mezclándose con los restos de lluvia. La chimenea irradiaba un calor sofocante, pero su creciente sensación de miedo era cada vez más difícil de disimular. Entonces, ¿cuándo empezaron los avistamientos modernos?, preguntó. A finales del siglo XIX, comenzaron a surgir informes de avistamientos. Uno de ellos describía una gran criatura impulsándose en las oscuras aguas cerca de la costa. Pero no fue hasta la década de 1930 que tuvimos relatos de testigos realmente interesantes sobre el monstruo. Como, por ejemplo, en 1933, George Spricer y su esposa informaron haber visto una criatura parecida a un dragón cruzando la carretera frente a su auto, con un animal muerto en la boca. Luego, en 1934, el señor Arthur Grant describió que casi la atropellaba mientras conducía su moto por el mismo tramo de la carretera. Curiosamente, es el mismo camino que usted habría tomado para llegar aquí esta noche. La carretera fue pavimentada en 1933.
y desde entonces los avistamientos se multiplicaron. Antes de eso, nadie se acercaba tanto a la costa de esta ruta. Claro, como todas las historias, la palabra escrita no siempre es fiable. Basta con que se corra un rumor para que se genere un efecto dominó. Gente buscando fama y fortuna, y otros que solo desean escapar un poco de sus miserables y vacías vidas. En esta sociedad, lo que importa son las pruebas fehacientes. El doctor no apartaba la mirada de Evie, aprovechando cada oportunidad para clavar sus ojos en los de ella, astillando poco a poco su muro de resistencia. Entonces, tengo exactamente lo que está buscando, afirmó con convicción. El propósito de su visita estaba a punto de dar frutos. ¿Tienes algo que mostrarme en esta mochila que empacaste contigo? Sí. ¿Qué es? Pruebas irrefutables de la existencia de la criatura. El Dr. McKendrick sostuvo su mirada por un instante antes de detenerse. Luego, con calma medida, caminó hasta el escritorio y se sirvió una copa de whisky en un delicado vaso de cristal. Mientras tanto, Evie se quedó inmóvil, segura de haber oído un ruido sordo en algún lugar del piso de arriba. ¿Le apetece un vaso del mejor Islay?, ofreció. Me encantaría uno, respondió, consciente de que podría ayudar a calmar un poco sus nervios. Evie escuchó el suave tintineo del vaso y aceptó el cálido doble, solo para calmar, aunque fuera por un instante, la ansiedad que le quemaba el pecho. Excelente decisión, dijo el Dr. McKendrick con una leve sonrisa. Es la bebida de una joven con mucho que decir. Por el rabillo del ojo, Evie vio como una sonrisa orgullosa se formaba en el robusto rostro del doctor. Su mirada se había posado en una de las fotos de la pared, y ella supo al instante que estaba ansioso por decir algo al respecto. Quizá incluso más que mostrarle lo que realmente había venido a buscar. Se llevó el vaso de whisky a la nariz por un instante, dejando que el aroma ahumado, sin duda caro, llenara sus sentidos, antes de centrar su atención en la fotografía en blanco y negro. Enmarcada de manera impecable, mostraba una forma borrosa, flotando en el agua. Esta es una de las primeras fotografías que se tomaron de la criatura, dijo. El negativo original se perdió y con el tiempo la imagen se ha ido deteriorando. Nada de lo que emocionarse en realidad. ¿Y eso por qué? En realidad es un primer plano de una nutria, respondió el doctor con una expresión severa. ¿Por qué es tan importante?, preguntó Evie. El doctor no respondió de inmediato. Su expresión se volvió ilegible, como si las capas de calidez y hospitalidad se desmoronaran, revelando el moho oculto detrás de la pared pintada, una ruina sucia y repugnante. En lugar de responder, simplemente observó cómo su dedo señalaba la siguiente fotografía enmarcada en oro. La siguiente, estoy segura de que la conoce. Fue la primera fotografía que se le veía la cabeza y el cuello completos de la criatura por encima de la superficie. Evie dejó su vaso de whisky en la mesita junto al sofá y volvió a frotarse las gafas. Reconoció de inmediato la infame fotografía del cirujano, una falsificación clásica tomada en 1934. Algo en la forma en la que el doctor lo mencionó en aquellas imágenes le erizó la piel, como si estuviera preparando el terreno para algo más. Y entonces, otra vez, el ruido sordo vino desde el piso de arriba. Doctor, ¿qué es ese ruido que viene de arriba? El tono de Evie era nervioso, pero la expresión en su rostro evocaba algo completamente distinto.
Una aminosidad pura, casi poseída. No encajaba en absoluto con el temblor de su voz. Era como si esas viejas películas de terror italianas donde el doblaje parecía desajustado, creando una incomodidad difícil de ignorar. Las casas viejas suelen hacer ruidos. Te aseguro que estás completamente sola aquí, jovencita. Ahora, observa la siguiente foto. Evie dio otro paso atrás. La siguiente fotografía de aquella inquietante selección no era como las demás. No solo estaba en color, sino que era nítida, casi demasiado clara. Junto a una tumbona de madera, sobre una playa pedregosa al borde del agua, se veía la imagen cristalina de la criatura. Pero esta versión del monstruo era distinta. Su enorme cabeza inclinada tenía la forma de la de un gran caballo, con una crin marrón que caía sobre su cuello musculoso. A lo largo de su hocico, unos afilados dientes caninos sobresalían, casi como si estuviera congelado en el instante previo a un ataque. La textura de su piel era extraña, húmeda y reluciente bajo la luz. Su cuerpo regordete como el de una morsa se extendía con unas enormes aletas en forma de diamante. Lo más inquietante, sin embargo, eran sus ojos, oscuros, insondables. Miraban directo a la cámara, o mejor dicho, a quien estuviera observando la imagen. Evie sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo, como si aquello no fuera solo una fotografía, sino un ser que la acechaba desde la imagen, mirándola con la misma curiosidad con la que uno inspecciona un juguete antes de tomarlo en las manos. Esta fotografía solo está expuesta aquí, dentro de la sociedad. No la verá en ningún periódico sensacionalista, ni la oirá mencionada en ninguna radio. Esta imagen es la única prueba que existe de la criatura real. El doctor eligió cada palabra con deliberación. A pesar del whisky que había estado sirviéndose con entusiasmo, su tono ahora era sobrio como una piedra. Y creo que usted ya lo sabe, continuó sin perder un ápice de gravedad. Ahora quiero ver qué ha traído desde Londres a estas horas de la madrugada. ¿Qué tiene para mostrarme? Evie observó con cautela al doctor, mientras recogía y desabrochaba su mochila. Desde su interior emergió un olor rancio, impregnado de algo que pertenecía al pasado. Sus manos rebuscaron con firmeza, y la expresión del doctor se tornó en una muda seriedad. De la mochila a la mesa de roble, Evie sacó una cinta de cassette VHS. Su funda de cartón deshilachada y hecha jirones parecía tan antigua como aquello que guardaba en su interior. Lo que contiene esta cinta de video fue obtenido directamente del negativo original, dijo, respirando hondo. Observó cómo el doctor la tomaba de la mesa con calma medida. Es una prueba indiscutible de la criatura. Los ojos del doctor se clavaron lentamente en los de Evie tras un breve análisis del objeto. ¿Qué antigüedad tiene este material?, preguntó. Evie sostuvo la mirada y pronunció las palabras con gravedad. Dr. McKendrick, esta es la película de James Curry. Finalmente el anciano pareció desconcertado, casi asustado. Evie lo notó de inmediato, y en un giro inesperado, sintió cómo su propia confianza crecía, incluso a pesar del miedo que aún le atenazaba. Los manierismos esotéricos del doctor eran difíciles de predecir, y por un instante le recordaron las pesadillas de su infancia. Aquellos episodios donde su tío, atrapado en la demencia de su edad madura, tenía arrebatos violentos.
Entre el recuerdo y la amenaza presente, su mente se aferró a una única certeza: la presión de su mano contra su bolso, firme, preparada para defenderse. Y entonces otra vez, el ruido sordo vino desde el piso de arriba. La película de James Corey es un mito, afirmó el doctor. Evie no tardó en responder. Doctor, usted dirige una organización dedicada al estudio de un monstruo del lago. Espero que se dé cuenta de la ironía de lo que acaba de decir. McHenrick era un hombre acostumbrado a salirse con la suya durante demasiado tiempo. Pero ahora, por primera vez, parecía darse cuenta de que alguien le estaba quitando la alfombra debajo de los pies. Bien dicho, señorita, dijo. Es que el señor James Corey no fue más que el producto de un periódico local desesperado por una historia. Evie sonrió con seguridad. El doctor se sorprendió por su aplomo, hasta que bajó la mirada y vio la pistola que ella sostenía con firmeza, apuntándole. Su expresión cambió de inmediato. «Cuénteme toda la historia. ¡Ilumíname!», dijo, con los ojos muy abiertos. Has estado al borde de los nervios toda la noche. ¿Quién eres realmente? Cuando el trinquete del cilindro encajó en su sitio, el doctor pareció detenerse por un instante. Fue como si, de repente, comprendiera su propia mortalidad. Esto es lo que sabemos en la sociedad, comenzó el doctor. El Aberdeen Evening Express publicó una historia sobre un director de banco llamado James Corey, quien supuestamente grabó un video de la criatura en los años 30. Afirmó que tenía más de 3 minutos de evidencia incuestionable, la prueba definitiva de su existencia. Luego guardó la grabación en la cámara acorazada de un banco en Londres, asegurando que no la haría pública hasta que, y cito textualmente, estos asuntos fueran tomados en serio. Pero aquí está el problema. No hay ningún registro real de que James Corey haya existido. Según el artículo, llevaba muerto más de 20 años. Pero en ningún banco de Londres hay rastro de alguien con ese nombre. Toda la historia está llena de irregularidades. Eso es porque su nombre no era realmente James Corey, dijo Evie, con una solemnidad cargada de tensión. Sus movimientos adquirían una intensidad creciente. Conseguí la grabación original de la cámara acorazada de un banco en Great Portland Street, Londres. La cámara acorazada pertenecía a mi abuelo. Su nombre era John Douglas. Los ojos del doctor cayeron junto con su boca, como si algo en su memoria empezara a encajar. Evie, en cambio, no titubeó. Su expresión se había transformado en una ira profunda y contenida. En unos 10 minutos los demás miembros de la sociedad estarán aquí, dijo con firmeza. Y mi personal de arriba no estará muy feliz si se despiertan con disparos. Pero Evie no cedió ni un centímetro. Veamos a cinta. ¿Le parece, doctor? El videocassette se deslizó sin esfuerzo en la boca del zumbante reproductor de cintas. Los gruesos y temblorosos dedos del doctor lucharon unos segundos para encontrar el canal. Evie sintió su corazón acelerarse. Un aleteo frágil, como el de una polilla atrapada en una luz. La pantalla de cristal del robusto televisor se activó con un zumbido. Primero, solo una línea de grano. Luego, la imagen muda en blanco y negro. Clara, inquietante. El doctor soltó un fuerte suspiro. Evie no le dio opción.
No aparte los ojos de la pantalla. La imagen se abrió a una vista tranquila. Una playa al borde del lago. El sol reflejándose en el agua. La silueta imponente del castillo de Urquhart en el horizonte. Una imagen que bien podría adornar una postal, de no ser por el movimiento de las rocas frente al agua. Allí, la figura inquietante de una mujer de piel desnuda, atada, vendada, gritando a pleno pulmón. 3 minutos de pruebas, doctor. La mujer seguía gritando, tendida justo frente al lago, cuando de pronto el agua se agitó con violencia. Su superficie tiñéndose en un blanco ondulado. Segundos después, una enorme cabeza con forma de caballo emergió del lago y comenzó a acercarse lentamente a la orilla. A medida que el agua se volvía menos profunda, la criatura reveló más de su monstruoso tamaño. Por un instante, pareció analizarla. Su boca áspera, suspendida sobre su cuerpo indefenso. Luego, en un movimiento brutal, la arrancó del suelo, sujetándola del torso. Sus brazos, aún atados a las cuerdas ancladas a las rocas, temblaron por un instante antes de desaparecer bajo el agua. El torrente que la criatura dejó detrás de sí fue menguado poco en poco en la pantalla. Fue entonces cuando aparecieron 2 figuras en la escena: John Douglas y el Dr. McKendrick. Las lágrimas que caían por sus mejillas eran insignificantes comparadas con la rabia que hervía dentro de ella. Este viaje oscuro había dejado de ser una búsqueda de respuestas. Ahora era un acto de venganza calculada. «Tengo que decir», dijo, «que ha envejecido increíblemente bien, de forma poco natural». La pantalla del televisor zumbó con la estática de la cinta. El Dr. McKendrick no dijo nada. Se giró lentamente hacia Evie, con las manos en alto, asegurándose de que ella pudiera verlas. «Para salir adelante, todos tienen que hacer sacrificios», dijo con calma. «Aunque esos sacrificios sean de otros». «Llevas años haciendo esto, alimentando a esa cosa con personas, todo para seguir viviendo. ¿Qué clase de magia oscura es esta?» Ese artículo del periódico fue, sin duda, una advertencia para mí. John sabía que lo leería. Probablemente intentaba chantajearme para que le pusiera fin. Usar el nombre Cory en el artículo fue un hermoso golpe de ironía. Cory era el nombre de mi perro de compañía. John no estuvo muy contento cuando la criatura se lo comió. McKendrick se rió. «¿Le diste de comer a tu perro a esa criatura?» McKendrick soltó una breve risita. «Bueno, sí, de hecho». «¡Qué asco!». Era una beagle. Tarde o temprano se habría escapado. McKendrick hizo una breve pausa, como si estuviera recordando, pero no había rastro de nostalgia en su voz. «Además, aprendí de ella que los sacrificios de animales no sirven para extender la vida. ¿No hay ningún beneficio real?». Evie sintió su estómago tensarse. «Para preservar verdaderamente el proceso de envejecimiento, hay que utilizar personas». McKendrick sonrió. «¿Cuantas más frescas, mejor?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo calculador en los ojos. «¿Sabes cuántos años tengo, querida?». «Tienes 113 años».
La afirmación de Evie no dejó espacio para la duda. La tensión en el rostro del doctor se hizo evidente. Sus nervios traicionándolo por primera vez. Su mirada saltó de la pistola a los ojos de Evie, buscando un resquicio de incertidumbre. No lo encontró. ¿Cómo lo sabes? Evie sostuvo la mirada. Su voz fue firme, pero cargada de un peso que el doctor no podía ignorar. Estaba en el diario de mi abuelo. El sudor le corría por la cara, empapando la parte posterior de su camisa, pegándosela a los omóplatos de manera irritante. Su corazón murmuraba, como si la vejez, después de todo este tiempo, finalmente lo alcanzara. Era imposible. No podía estar ocurriendo. No de forma natural. Su mente luchaba por encontrar una explicación, hasta que lo vio. Hasta que Evie bajó el arma y aflojó el gatillo. Le dijiste a mi abuelo que el monstruo podía curar a mi abuela. Él tenía fe. Quiso creer que el ritual era sagrado, como los milagros de tu Santa Columba. Pero ella nunca sanó. Mi abuelo bebió hasta matarse frente a mi familia. Nunca pudo superar el sacrificio que hiciste. Pero antes de morir, me habló de las imágenes. El resto estaba en su diario. Evie oyó un gemido inconfundible, hinchándose desde el estómago del doctor, creciendo como algo que no podía contenerse. Su rostro se tornó rojo, su cuerpo vencido por el peso de una fuerza que lo oprimía desde dentro. Cuando abrió la boca, su voz no habló. Su voz lloró de dolor. ¿Qué me está pasando? Gritó. Su visión se arremolinó, distorsionada, mientras una bocanada de bilis traslúcida escapaba de sus labios y caía sobre la alfombra de tartán bajo sus rodillas. Su cuerpo, incapaz de sostenerse, cedió. Cayó con torpeza contra el suelo de madera, arrastrando consigo todo el peso de su existencia. 250 kilos desplomados. Evie exhaló lentamente. Su mano encontró el bolso, y la pistola volvió a su sitio. Hace un tiempo le eché un poco de malta, doctor, dijo Evie con satisfacción. Ciertamente lo calculé bien. Fue un placer verlo sudar así. El aire del rellano de arriba no tenía nada en común con el de la planta baja. Era como si toda savia de calidez hubiera desaparecido, dejando únicamente un árido pasillo oscuro. Su alfombra dorada marchita, manchada por el paso del tiempo. Las estanterías de madera estaban desnudas salvo por el polvo y las moscas muertas que se acumulaban dentro de los portarretratos. Imágenes del lago, atrapadas tras el cristal. Todas las puertas del pasillo estaban cerradas, y Evie no lograba precisar de dónde venían los ruidos. Sacó su pistola, se acercó a la primera puerta de la izquierda. La puerta se abrió lentamente, rozando la alfombra pesada con un sonido áspero. En cuestión de segundos, un olor miserable y agrio golpeó las fosas nasales de Evie, haciéndola retroceder. Instintivamente, movió la mano libre para cubrirse la parte inferior de la cara, pero el estómago se le revolvió con violencia. La oscuridad era absoluta. Su brazo tanteó la pared, luchando por encontrar el interruptor de luz. Las grandes lámparas del techo rugieron al encenderse, inundando la habitación con una luz brutal. Evie apenas pudo mantenerse en pie. Su respiración se cortó, sus sentidos paralizados, y lo que vio la dejó sin aire.
el olor, el aire maloliente de telas enjuagadas en úlceras y evacuaciones corporales. Lo que alguna vez fue un gran comedor había mutado en una sala de deterioro enfermizo. 15 camas de matrimonio, alineadas con precisión inquietante. Sobre ellas, mujeres atrapadas en un estado de sueño semipermanente, apenas sacudidas por espasmos esporádicos. Estaban hinchadas, sin una sola prenda, marcadas por escaras que hablaban del tiempo, de inmovilidad, de abandono. Evie sintió el peso de la verdad en su pecho. Quizás nunca se habían movido. Quizás lo habían intentado. Pero si alguna vez lo hicieron, no habrían llegado muy lejos. Sus piernas terminaban en muñones, amputadas a la altura de las rodillas. Esa gente, esa pobre gente, pensó. Evie tardó otro momento en recordar el aliento. Las lágrimas nublaban su vista. Su cuerpo temblaba con la violencia de la verdad que se asentaba dentro de ella. Pero cuando sus ojos finalmente enfocaron, su mente también lo hizo. Todas aquellas jóvenes, todas sufriendo, todas ellas embarazadas. Cuanto más fresco, mejor. McKendrick no había mentido. Esto no era un pabellón, era una granja. El dolor corporal del doctor se intensificó cuando empezó a despertar, con un frío glaciar en carne viva, marcado por las dentellas de las rocas contra su piel desnuda. Una tormenta de lluvia helada caía y congelaba sus gruesas cejas, su gruesa camisa repleta de agua absorbida. Era capaz de mover la cabeza y el cuello lo suficiente para calibrar que estaba afuera, en la playa, y apenas podía registrar un forcejeo para escapar de los apretados lazos de la cuerda del muelle alrededor de sus muñecas. La tormenta era abundante y ruidosa, y su conmoción y asombro aumentaban con cada trueno. Sus oídos empapados apenas podían oír el desplome sobre las rocas junto a él. El golpe y el golpeteo de algo enorme. Estaba cerca, a poca distancia. Pero después de arquear bruscamente la espalda sobre las piedras para mirar hacia la casa, pudo distinguir la silueta de Evie, observando desde el salón. Otro relámpago en el cielo iluminó toda la zona. El doctor sintió que el corazón negro se le hundía en el estómago al encontrarse con la mirada curiosa de los ojos saltones de la criatura, que parecían grandes canicas negras arremolinadas. ¡Dios mío! Su voz tembló con la fuerza del momento. Eres magnífica. Lo más hermoso que he visto jamás. El sonido de los huesos quebrándose como brosa y los agudos desgarros de carne se perdieron entre los elementos y los gritos gárgara. Para Evie, era tan silencioso como la cinta de James Corey. Solo que esta secuela tenía un final más satisfactorio. Miró otro cuadro en la pared. El doctorado de McKendrick, enmarcado con orgullo. Sus credenciales como cirujano ortopédico. Un título inútil ahora. Y entonces lo sintió. Una oleada de algo indescriptible, 10 veces más poderosa que cualquier sensación de excitación que hubiera experimentado en su vida. Era como si todo el estrés, todo el miedo, toda la negatividad
se evaporaran de su alma en un destello de euforia. Echó otro vistazo por la ventana hacia aquella maravillosa tormenta y sonrió. Gracias, doctor. Ya me siento más joven. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.